uruguayo. Estamos en contacto con Washington Abdala, que es el representante de Uruguay en la OEA, docente de ciencia política, periodista y amigo, ¿no? Manuel, escuchaste un poco cómo era la presentación y para qué te convocábamos. Nos interesa saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Que no es una novedad, sino que es algo que se repite año a año, con tiroteos masivos y por distinta índole, y los móviles son siempre distintos, ¿no? No hay un patrón común. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Martín, el equipo? No hay un patrón común, pero hay un promedio que se mantiene de manera medianamente constante, que son arriba de 600 tiroteos masivos. Esto quiere decir, para los Estados Unidos, más de 4 personas tienen que estar involucradas, pero puede haber obviamente una mayor cantidad de decesos. No te olvides de un dato que está bien interesante. Estados Unidos es el 4 y pico % de la población mundial, pero tiene el 42% de las armas del planeta. Te repito, Pero Manuel, 4... pregunta, Sí, a Suiza le pasa lo mismo. Están todos armados a Suiza, y no pasa esto. a Suiza le pasa exactamente lo mismo, están todos armados, pero los permisos, como vos sabés, son más complejos de obtener en Suiza y además hay una cultura por parte del Estado suizo que controla más. A Japón también le pasa algo parecido y la cantidad de decesos son mucho menores. Si uno tiene que ensayar una respuesta, Martín, te diría que tiene que ver con una variable cultural. O sea, la segunda enmienda constitucional americana, que forma parte de los principios rectores de los padres fundadores de este país, de los Estados Unidos, dice que la gente puede portar armas en calidad de defensa personal. Y eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia, con la forma de entender el mundo que tiene el norteamericano. Y sobre todo viene de la historia aquella que conocemos todos, la historia de los colonos. Acá la Corte de Justicia ha estado siempre en una interpretación de si efectivamente eso es un derecho individual o si en realidad esa consigna se armó para que hubiera una organización y eventualmente se defendieran. La verdad es que en la cabeza del norteamericano está como instalado el asunto de las armas y en todas partes y en todos los estados existe esta posibilidad de acceder a armas con poca dificultad. Es más, se accede a armas con menos dificultad de la que de repente se puede acceder a otros derechos como una bebida alcohólica o algo por el estilo. Washington, ¿cómo te va? Más allá Hola. de estos aspectos que tienen que ver estrictamente con lo político o vinculado al derecho o a las diferencias que se dan entre los estados, ¿qué es lo que pasa con la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense? Un país de primer mundo, ¿qué es lo que ocurre? Porque, digo, obviamente que acá entran aspectos políticos, pero también sociales, ¿no? ¿Qué pasa con esa sociedad? ¿Por qué esa facilidad de salir a matar gente y sobre todo en centros de estudio? Acá hay como, Daniel, como en casi todas las sociedades, hay como narrativas que están instaladas desde distintas bibliotecas. No lo voy a politizar el tema, no puedo ni debo, tengo impedimento constitucional, pero sí te tengo que decir lo siguiente. El tema de las armas es cultural, tiene que ver con la cabeza. Yo, por ejemplo, trabajé en otro país, en Guatemala, donde también era cultural, donde estaba instalado de manera connatural que el ciudadano podía portar armas para su defensa personal. No voy a banalizar para nada el tema, pero es como... podría darte un símil que linda con algo delicado desde el punto de vista cultural, pero para mí es lo que se aproxima. Nosotros tenemos una idiosincrasia donde de repente el tema del mate para nosotros forma parte de nuestra existencia, en realidad es parte de nuestra Claro, forma claro, cotidiana de yo te vivir. entiendo lo que querés decir, pero, o sea, igual que el mate, pero la gente toma mate acá, pero no sale a apuñalar gente con la bombilla, a eso me refiero. O sea, ¿qué es lo que pasa en la sociedad con la conducta? Que esté obviamente arraigado el concepto de tener un arma o porte de armas, eso puede ser una cosa, pero ¿por qué ese clic cerebral en la sociedad norteamericana de salir a matar gente?
Primero, no, el primer dato, si hablamos de números, no es solo la sociedad norteamericana. Bueno, sí. Este continente, el continente americano, es el continente más violento del mundo. Todo el continente. Ujú. O sea, tenemos Oh, ese triste honor. Segundo, el nivel de violencia de todo el continente es absolutamente espeluznante. O sea, que no estoy defendiendo a los americanos, te Ah, estoy diciendo simplemente que lo que pasa en términos de violencia pasa en buena parte. Tercero, hay países de todo el continente donde la muerte de periodistas es absolutamente espeluznante. No los matan con una bombilla, los matan de cualquier manera y los matan en este continente, en regiones que conoces, en buena parte de todo el continente. Quiere decir que no tenemos el galardón de la paz en este continente. Algo pasa en todo el continente, que los niveles de violencia son extremos. No tengo que contarles a todos lo que pasa a nivel de homicidios en todo el continente. El arma es un medio. El americano probablemente la tenga muy involucrada, por eso que te digo que Claro. culturalmente puede ser muy simple decir lo que te voy a decir, pero desde las películas que vemos de niños, el Far West está instalado el arma ahí como está. algo que forma parte de esa cultura americana y además hay estados donde esto se ve de manera muy elocuente y otros donde no. Otros donde en realidad la presencia de las armas es completamente asimétrica. Acá en Washington es una zona muy delicada, en Nueva York ha tenido momentos muy complicados, en Los Ángeles, en Los Ángeles mismo es un lugar que le llaman de pasaje. Probablemente, Daniel, tenga también que ver esto con cómo la sociedad se piensa a sí misma. Un dato interesante que va bien a lo que vos conocés, no tiene nada que ver la salud mental. Claro. Este país está en términos de salud mental igual que buena parte del planeta, porque hay quien dice, no, acá hay un grupo de gente que está muy mal, que está Ujú. desquiciada. No, esto, vuelvo a repetir, es México, Guatemala, Estados Unidos tienen esa consigna. Y es interesante porque el presidente de los Estados Unidos, el actual presidente, alarmado por esto, dando una batalla frontal, ha armado mecanismos de banderas rojas, tratar de retirar armas claro, caseras. pero Pasa que Washington... es un negocio muy importante también en los Estados Unidos, Obvio, ¿no? Por eso obvio. está tan dividido el Otra más. Congreso y cada vez que pasa una de estas matanzas, como la de Texas, en Uvalde, en la universidad o en las escuelas donde mueren decenas de niños, vemos como una alarma mundial y comienza otra vez las discusiones, pero parece que no, Sí, en sí. el Congreso no hay acuerdos Claro. y está Pero- todo muy dividido. En ese, Suma- en ese sentido, preguntar, o sea, ¿cómo ves al sistema político? O sea, ¿cuál es la respuesta que das? Si es una respuesta Pero real ante me esto, dejás, ¿no? me dejás ante lo Sí. tuyo una cosa importante que Me enganchaba. están con lo de Jiménez. peloteando, me están llenando la canasta de pará, son Turco, 14 balazos. pero ya, escuchá esto. Un denominador común, hablando de las armas, de la fábrica, o sea, Estados Unidos es un gran fabricante de armas. Un denominador común que se ve, pero eso es medio de perogrullo lo que te voy a decir, ¿no? Es que estos ataques se dan con armas automáticas, ¿no? La R-15 es el arma preferida de los matadores, ¿no? Pero ¿por qué no se regula eso? O sea, me parece que al matador no le está pareciendo interesante salir a matar a alguien Ahí va. con una pistola automática, pero sí prefiere Ahí va. hacerlo con armas automáticas. ¿Por qué no se regula eso y se dejan de jorobar? Ahí va, y voy a lo tuyo y a lo de Daniel, a ver si las puedo hilvanar las dos respuestas. Biden está tratando de regular justamente ese tema, y porque no tiene mayoría en el Congreso. Se quedó en la Cámara de Diputados sin tener una mayoría, le ganaron los republicanos. Él había venido insistiendo en ese asunto y hacia eso va. Ha tratado de armar con lo que se llama órdenes ejecutivas, serían decretos, pero no han tenido la contundencia y la efectividad porque necesita el aval del Congreso, porque los republicanos no están en esa lectura. Pero la línea va exactamente hacia lo que estás planteando, Martín. Probablemente hacer esa regulación sobre ese tipo de armas. No la tiene fácil, porque acá, mirá, el otro día iba al Museo del Aire y el Espacio, no el grande, Divino, sino el divino. el de que está afuera, y pasé por la Asociación Nacional del Rifle. Y lo que decían ustedes, yo no podía creer el edificio gigantesco que es, o sea, no, es como una torre gigante. Eso demuestra el poderío de las armas en este país, lo que significan y todo el lobby que tienen. Hay también todo un entramado, a ver, empresarial que está por detrás de un país que también produce y fabrica armas. Este no es un tema fácil de desmontar, porque el razonamiento simple que uno tendría que hacer es, bueno, tenemos que desarmar a la sociedad. Ese es el razonamiento lógico. Uno debería decir, bueno, desarmo a la sociedad
y en definitiva por allí tendría que recorrerse. No es tan fácil cuando la sociedad lo asume como algo casi que con natural. Quizás el ejemplo que puse del mate no fue el más elegante, pero en los hechos lo que quise transferir es que es algo muy cultural, algo muy identitario, y que vos ves a gente armada acá y no te debería alarmar. Y uno se preocupa porque nosotros, mal o bien en Uruguay, no tenemos esa idiosincrasia. Ojo, a pesar de que el país Uruguay tiene un registro importante, me parece que lo debe recordar mejor Martín, porte y tenencia, arriba de 600.000 personas que estaban inscritas allí y que tenían almacenamiento, algún nivel de armas. Vuelvo a repetir, son estos temas que están todos los días presentes acá. Todos los días en el noticiero yo veo algún nivel de reclamo, de insistencia, y no se logra encontrar la respuesta fácilmente. Es muy difícil. Es un asunto muy difícil para los americanos. Casi que te diría que está en el primer tramo de las noticias cotidianas. Sí, y aparte, hablábamos de Charlton Heston recién cuando pasabas ahí por el edificio ese de la American Rifle Association, ¿no? Que también hay que separar lo que es el cazador también, que vos hablabas de los orígenes, de los cuáqueros, de los primeros, los peregrinos que llegaron, Colonos. que eran los colonos, que eran cazadores, y entonces eso también se hereda, ¿no? El tema de la caza es importante, ¿no? Pero deriva también en, vos mencionabas el Far West, ¿no? El cine y lo vinculado a los chumbos que están los gringos. Y esa libertad absoluta que tienen a partir de la segunda enmienda de la libertad es libre y tengo la posibilidad de poseer. Pero lo que parece curioso es que sea más fácil conseguir. Comprarse la señora, escucha bien, comprarse la R15 sin ser automático, increíble. No te lo venden. Antes, el pibe no puede comprar una cerveza. ¿Ah? O sea, es más fácil la R15. Y compra por internet una pieza del arma que la convierte en automática. O sea, el fusil que compró, que le autorizaron a comprar, era semiautomático, pero por internet compra facilísimo y lo convierte en automático, ¿no? El arma fantasma. Te das cuenta, ¿no? Que si no podés regular eso, va a seguir siendo complicado, ¿no? Porque, te repito, veo una afición especial y una adicción especial a este tipo de arma automática, que es la protagonista de estas masacres, ¿no? Murieron 10 personas y otras 10 resultaron heridas en el tiroteo masivo de la última hora del sábado en la ciudad del este de Los Ángeles, tras una celebración del Año Nuevo. Y como decías vos, o no sé quién decía acá, los motivos siempre son aleatorios, ¿no? A uno se le ocurre una cosa a uno, se le ocurre una cosa a otro, ¿no? O sea, no es el redneck clásico, ¿no? Y el supermasista también, a veces sí, a veces no. No hay un disparador único. A veces son lobos solitarios, a veces son chicos en estado de soledad, a veces son personas que se detonan por alguna razón que no está muy clara específicamente cuál es. No hay. Lo que sí está es, de alguna manera, y esto es lo grave o lo preocupante o lo que a uno lo asusta un poco, de alguna manera es urbano, cotidiano y está instalado. Sí. O sea, ya no, a nosotros nos impacta cuando vimos, bueno, fallecieron 10, 15, 20 personas. Acá de alguna manera hay como un pequeño pico en la noticia, se hace la misma y luego directamente se continúa. Quiere decir que está, y esto es bien inquietante, está instalado culturalmente el tema. Yo no creo que haya, como se dice acá, un turning point, un punto de quiebre, en donde tú digas, bueno, ahora acá hubo una matanza de 50 personas. No parece pasar eso. Repito, porque hay dos bibliotecas completamente distintas. La biblioteca republicana, que es radical en la defensa del porte del arma y el uso del arma y la individualidad, y la biblioteca demócrata, que insiste en desmontar esto, pero no tienen una zona de convergencia. Y eso es raro, porque demócratas y republicanos en montones de temas, tienen zonas de aproximación. Y hay ciertas convergencias en el Parlamento donde encuentran respuestas. En este asunto concretamente no lo han podido encontrar. Yo no puedo hacer vaticinios, no me corresponde, tengo impedimentos, pero está bravo ver un punto de entendimiento. La verdad que no se advierte en el corto plazo. Washington Abdala, representante de Uruguay en la OEA, docente de ciencia política y periodista. Muchas gracias, siempre nos encanta escucharte, sos muy claro y además estás en el lugar, ¿no? Gracias, Turco. Vamos arriba, te mando un beso grande. A vos y a todo el equipo. Estás muy bronceado, muy bronceado.
Estoy bronceado en Montevideo, Martín. No seas malo, no me factures. Te mando un abrazo. Vos estás más bronceado. Beso grande, Turco. Gracias.